lo que es la conexión a base de datos, vamos a ver en este video una explicación de lo que es el módulo de conexión, que ya se los había dado en un material anterior, y aparte de ello vamos a ver también lo que es la pantalla para loguearse al sistema, que en modo de ejecución es la pantalla que están viendo en este momento. Aquí yo ya coloqué un nombre de usuario y una contraseña. Bueno, antes de eso, sí hay que agregar una tabla a nuestro diseño de base de datos. La tabla solo tiene dos campos, el ID de usuario y la clave. Yo aquí agregué dos registros para hacer la prueba. Bien, entonces obviamente en esta tabla van a estar registrados todos los usuarios que tienen acceso al sistema. Bien, entonces ya ven que pues un usuario YF Nazar y el otro A Flores. Y en este caso, pues nos estamos logueando con un usuario que en realidad pues no está registrado dentro de la tabla. Bien, el procedimiento que vamos a realizar para loguearse es realmente una consulta a la tabla de usuarios. ¿Por qué una consulta? Porque estos valores, Sofía, y la contraseña que se escribió, son valores que nosotros necesitamos consultar o necesitamos buscar dentro de la tabla de usuarios para saber si existen. En el caso de que existan, significa que ese usuario sí está registrado, pues, con su nombre de usuario y con su contraseña. Pero en el caso de que no haya ninguna coincidencia, ya sea porque el nombre de usuario difiere o porque la contraseña difiere o los dos al mismo tiempo, no se va a encontrar un registro coincidente dentro de la tabla. ¿Qué va a significar eso? Que el usuario no existe y por lo tanto no se puede dar acceso a la aplicación. Entonces, vamos a ver los pasos estándar para hacer una consulta a una base de datos, ¿verdad? Específicamente a una tabla. Y lo vamos a realizar en un modo que significa modo desconectado. ¿Qué es un modo desconectado? Bueno, es cuando nosotros realizamos una consulta a la base de datos con el objetivo de extraer cierta información de la misma base de datos, ya sea de una o de varias tablas. Esa información que nosotros extraemos la copiamos, ¿verdad?, en memoria, en un objeto que se conoce como dataset. ¿Bien? Y una vez que hemos copiado esa información que nosotros necesitamos, ya la tenemos en el dataset, entonces cerramos la conexión de la base de datos, ¿okay?, y nos quedamos trabajando con la copia de esos datos que nosotros obtuvimos. Dicho de otra forma, nos quedamos trabajando con los datos que tenemos en memoria, en el objeto dataset. Estos pasos que los tengo pues aquí graficados. Bueno, básicamente en este diagrama está lo que les estaba diciendo, consulta en modo desconectado, pero también hace referencia a lo que es una consulta en modo conectado. Pero vamos a ver la primera. Entonces, como les decía, teniendo una base de datos X cualquiera, ¿verdad?, lo primero que vamos a crear es un objeto conexión que nos va a permitir abrir o cerrar la conexión hacia esta base de datos. Okay. Este objeto conexión nosotros lo hemos definido en el módulo con el fin de que los procedimientos para abrir o cerrar la conexión a la base de datos puedan ser utilizados por cualquier formulario dentro de nuestra aplicación. Seguidamente tenemos lo que es un objeto comando. El objeto comando es el que se encarga de guardar y administrar la cadena que contiene la consulta SQL que se va a realizar en la base de datos, ¿verdad? O sea, la sentencia select, a través de la cual nosotros vamos a hacer la consulta, ¿verdad? Después tenemos el objeto data adapter, que es el que se va a encargar de ejecutar esa consulta que está guardada en nuestro objeto comando, pues la va a ejecutar
sobre la base de datos y lo que obtenga lo va a colocar dentro de otro objeto que se llama dataset. Como les había dicho anteriormente, este objeto dataset, ¿verdad?, es un lugar en memoria que va a contener, ¿verdad?, los datos que nosotros hemos extraído como resultado de la sentencia select que guardamos en el objeto comando. Un dataset puede contener incluso la copia completa de la base de datos. Esto va a depender de la consulta o las consultas que nosotros realicemos sobre esta base de datos. Entonces, ya teniendo los datos que necesitamos en el dataset, ¿verdad?, puede ser una tabla, pueden ser varias tablas, puede ser la parte de una tabla, no tiene que ser necesariamente una tabla completa. Como les digo, eso va a depender de lo que nosotros le indiquemos en la sentencia select. Entonces, ya una vez que tengamos nosotros información en nuestro dataset, cerramos la conexión a la base de datos. Y todas las operaciones que vayamos realizando con los datos ya no va a ser sobre la base de datos original, sino que va a ser sobre la copia que nosotros hemos creado y que hemos colocado en el dataset. Entonces, esa es la operación que vamos a realizar para loguearnos. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver el paso 1, que sería la conexión. Como les digo, esto ya nosotros lo habíamos visto en el módulo. Antes que nada, bueno, ahí nos está diciendo que usuario o contraseña incorrecta, ¿verdad? Porque en realidad no hay un usuario Sofía en la base de datos. Entonces fue a buscar este dato Sofía con su contraseña, fue a hacer la consulta, como no hay ninguna coincidencia, nos está dando este mensaje. Ahora, ese usuario sí existe, como ustedes lo vieron, el usuario YF Nazar en la base de datos sí existe. Entonces ahorita puse yo usuario y clave correctos. ¿Qué pasa ahí? Que me está dando la bienvenida al sistema. Entonces la pantalla de login me va a dar acceso a mi formulario MDI, que es desde donde yo voy a poder interactuar con todos los formularios de la aplicación. En este caso, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video, lo que es el manejo de los datos de los médicos, ¿verdad? Pero solo quería que vieran pues cómo nos va a dar acceso a la aplicación. Si nuestros datos de login son los correctos. Entonces estábamos, como les digo, en el primer paso del diagrama que les enseñé, que es la conexión a una base de datos. Ustedes investigan, van a ver que en muchos lugares en internet este código para crear la cadena de conexión y abrir la conexión o cerrarla, la ponen en cada formulario, ¿verdad? Se puede hacer así, pero nosotros ya hemos aprendido que si nosotros tenemos operaciones que son o que pueden ser ejecutadas no solamente por un formulario, sino que por varios, mejor definimos un módulo y esos procedimientos los ponemos pues en ese módulo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, los pasos que vamos a realizar, como les digo, son estándar, o sea, no son propios de una base de datos de Access, no. Estos pasos los pueden utilizar con una base de datos SQL Server, con una base de datos de MySQL, Oracle, lo que ustedes quieran, son pasos estándar. ¿Qué es lo que se va a modificar? Bueno, lo que va a modificarse es lo que tenemos acá. Miren, es el espacio de nombres. El espacio de nombres, de que en este caso estamos utilizando System Data OLEDB, que es el que maneja la conexión, ¿verdad? Y todos los demás objetos que tienen que ver con una base de datos de Access. Entonces, la vamos a modificar dependiendo del manejador de base de datos. Pero de ahí, los demás, lo que tiene que ver con lo que es un comando, lo que es un adaptador, lo que es un dataset, eso es estándar. Lo que va a cambiar es el espacio de nombres. Pero siempre van a seguir existiendo los mismos objetos. Solo que, obviamente, estos objetos
sus nombres, sus identificadores van a depender del manejador que se esté utilizando. Entonces, si le entendemos a lo que es la conexión a una base de datos Access, vamos a poder realizar la conexión a SQL Server, por decir algo. Ok. Entonces, una vez que nosotros importamos el espacio de nombres en nuestro módulo, vamos a definir lo que es la cadena de conexión. Una cadena de conexión es, que ahorita lo estamos definiendo para poderlo almacenar en una variable de tipo string, que se llama cadena connex. Bien. La cadena de conexión lo que va a contener es, en primer lugar, el identificador, el proveedor de datos, ¿verdad? ¿Cómo lo identifica Visual Basic? Entonces, aquí yo tengo que mi proveedor para Access es Microsoft ACE OLEDB. Miren que OLEDB coincide con el espacio de nombres que tengo acá en el imports para una base de datos de Access. 12.0 es el motor, ¿verdad? Que eso puede verse modificado dependiendo de la versión de Access que se esté utilizando. Entonces, lo primero que estoy aquí colocando es el espacio de nombres. Perdón, el manejador de base de datos. En segundo lugar, estoy colocando el origen de datos, lo que se conoce como data source. El origen de datos es la ubicación de mi base de datos. La base de datos yo la nombré como Consultorio Médico 1. ¿De acuerdo? Chequeen ustedes si le pusieron ese nombre o por el contrario le colocaron otro nombre, porque hay que respetar los nombres tanto de la base de datos como de las tablas como de los campos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi ruta. Ustedes no la van a tener así, obviamente, porque estas son las carpetas que yo tengo en mi computadora. Chequeen ustedes la ruta donde ustedes guardaron la base de datos, que lo preferible es que esté dentro de la carpeta de su proyecto. ¿Ok? Ahora, como les digo, esta cadena de conexión la estoy guardando en una variable string. Ahora, la tengo que incorporar a lo que es el objeto connection del espacio de nombres OLEDB. ¿Cómo lo hago? Voy a definir un objeto, que ahí sí le voy a llamar conexión, como una instancia, ¿verdad?, del espacio de nombres o de la clase OLEDB, subclase OLEDB Connection. O sea, que es la subclase, miren, que va a manejar la conexión a esta base de datos específica en Access. ¿Y qué le estamos dando como parámetro a OLEDB Connection? Pues lo que nosotros definimos en la línea anterior, que es lo que contiene el manejador de base de datos y la dirección donde se encuentra nuestra base de datos. Entonces, mínimo con esas dos informaciones, con esos dos datos, él puede crear la conexión para poder administrarla. Bien, hasta ahí ya definimos la cadena de conexión. A continuación vamos a definir dos procedimientos. El primero, conectarse. Obviamente significa conectarse a la base de datos. Bien, entonces aquí ya estoy utilizando mi objeto, mi instancia que definí de OLEDB Connection. ¿No? Este objeto que se llama conexión es el que me permite acceder a propiedades y métodos de OLEDB Connection. Entonces, primero estoy haciendo referencia a una propiedad que se llama state. ¿Qué estoy preguntando acá? Si el estado de la conexión a la base de datos está abierto, o sea, si la conexión ya está abierta, y es lo que estoy preguntando, no vamos a hacer nada. Por el contrario, o sea, lo falso, si no está abierto, lo falso sería que la conexión estuviera cerrada. En ese caso, vamos a abrir la conexión y aquí está el método. A través del método open que utilizamos por medio de conexión, repito que conexión es la instancia que creé de OLEDB Connection. Entonces, a través del método, yo abro la conexión a la base de datos. Y ahí está el procedimiento para conectar. Ahora, para desconectarse de la base de datos, ya cuando uno necesite estar conectado, entonces voy a hacer un close. ¿Un close? ¿A quién?
al objeto conexión. De nuevo, recuerden, el objeto conexión es una instancia de OLEDB Connection. ¿Y qué es lo que tiene almacenado OLEDB Connection? La cadena de conexión que contiene el proveedor de la base de datos y el origen, o sea, dónde está guardada esa base de datos. ¿Por qué? Porque si va a abrir o cerrar la base de datos, la conexión, tiene que saber qué tipo de base de datos es, cuál es el nombre de la base de datos y dónde está ubicada. Y eso es todo lo que nosotros tenemos en el módulo de conexión. Ahora nos vamos a la pantalla de login. Aquí está el código. La pantalla de login, tal como les había explicado en la reunión anterior, ¿verdad? Trata sobre la plantilla, ya está definida. O sea, no vamos a crear la pantalla de login desde cero. Ya está definida. Entonces nos vamos a agregar un Windows Forms y buscamos la plantilla que dice formulario de inicio de sesión. Y es ahí donde nosotros pues la agregamos y únicamente le vamos a cambiar el diseño, ¿verdad? Pero ya tiene los textos, ya tiene los botones, ¿ok? Y es lo que vamos a utilizar. Te repito, no hay que crear este formulario de login desde cero. Utilicemos la plantilla que ya nos proporciona Visual Basic. Ok. Bueno, ¿cómo nos vamos a loguear? Bien. Entonces, nuevamente importamos el espacio de nombre OLEDB, base de datos de Access. Vamos a llevar un conteo de los intentos. ¿Verdad? Y eso lo vamos a llevar en este contador que se llama veces. Y vamos a definir que tiene un máximo de intentos para loguearse de 3. O sea que si se pasa del número de intentos, simplemente nos vamos a salir del sistema. Bien. El código lo vamos a colocar en el botón de OK o aceptar. Este bloque de aquí tiene que ver con validar tanto el textbook de usuario como el textbook de contraseña para que no lo dejen en blanco. Te decimos que si el textbook de usuario está vacío, mandamos un mensaje a través de un error provider diciendo que deben ingresar el nombre del usuario y hacemos un exit sub. Caso contrario, o sea, si escribió, limpiamos el error provider. Lo mismo para el TXT de contraseña, ¿verdad? Si lo dejó en blanco, entonces mandamos un error provider diciendo que debe de ingresar la contraseña. Entonces es una pequeña validación para prevenir que deje cualquiera de los dos en blanco. Si no pasa nada de eso, entonces vamos a guardar en estas variables, en US, una variable de tipo string, el contenido, o sea, lo que se escribió como usuario. Y en la variable CL vamos a guardar lo que se escribió en el textbook de contraseña. Ahora sí, como se trata de realizar una consulta, ¿bien? Vamos a pasar a enumerar los pasos que les había dado en el diagrama. O sea, estos pasos de acá. Recuerden, la conexión la creamos en el módulo. Así que simplemente vamos a invocar el procedimiento que abre la conexión. Después viene definir la sentencia SQL que se encarga de hacer, ¿verdad? O de definir los datos que se van a extraer de la base de datos, ¿verdad? Después viene el Data Adapter, que es el que va a ejecutar esa sentencia SQL sobre la base de datos y ese resultado de esa consulta, los datos que resulten, los va a colocar en el dataset. Esos objetos los vamos a ir creando. En primer lugar, estamos creando lo que es el dataset. Recuerden, dataset es un espacio en memoria en donde yo puedo guardar los datos que obtengo de la consulta que hago sobre la base de datos. Entonces mi dataset se va a llamar DS, ¿no? Lo creo como una instancia del objeto dataset. Ahí está creado. Está creado, pero todavía no he puesto datos en él. O sea que es un dataset que está en blanco. Tengo aquí una sentencia tried porque queremos manejar si hay algún inconveniente, tal vez algún problema de conexión a la base de datos. ¿Okay? Entonces vamos a manejar esa excepción. Entonces, paso 1,
conectarse a la base de datos. Ya no vuelvo a poner el código para hacer un open a la base de datos. Simplemente invoco el procedimiento que está en el módulo. Conectar. Y ahí es donde se abre la conexión. Ahora, ¿cuál es el paso 2? O sea, ya hicimos la conexión y hicimos un open. Ahora, ¿qué sigue? El comando que trata sobre la sentencia SQL que vamos a ejecutar. Entonces, aquí decimos, número 2, crea la sentencia SQL que hace la consulta. Bien, tenemos en una variable normal de tipo string a la cual llamamos consulta, vamos a guardar esa sentencia, select. Analicemos. Si yo lo que quiero determinar es si el usuario y la contraseña que se escribieron en la pantalla de login son correctos, significa que debe de haber algún registro coincidente en la tabla de usuarios. Ese registro coincidente es el que va a permitir que haya acceso a la aplicación. Ahora, si no hay registro coincidente, entonces no se le da acceso. Entonces, vamos a hacer una consulta a la tabla de usuarios. ¿Y qué es lo que vamos a consultar? Vamos a consultar si hay un registro en donde, aquí estoy listando el campo ID usuario, donde, ¿verdad?, el campo ID de usuario sea igual a ¿qué? A nuestra variable US. ¿Y qué fue lo que guardamos en la variable US? El usuario que se escribió en el textbox. Y porque tienen que cumplirse los dos, usuario y clave. Y el campo clave sea igual a la variable CL. ¿Quién es la variable CL? La variable CL es donde nosotros almacenamos lo que se escribió como contraseña. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Seleccione el ID de usuario y clave de la tabla de usuarios donde el ID de usuario coincida con lo que la persona que se quiere loguear escribió como usuario y la contraseña o clave coincida con lo que la persona que se quiere loguear escribió como contraseña. Los dos, ¿verdad? Tienen que ser coincidentes. Entonces, solo estamos almacenando la sentencia select. Y de nuevo les recuerdo, respeten los nombres de los campos. Mis campos se llaman ID usuario y se llaman clave. Y mi tabla se llama usuarios. Entonces, si ustedes le cambian los nombres, tanto de la tabla como de los campos, entonces tienen que hacer una modificación acá. Si mantienen los mismos nombres, pues no hay ningún problema. Pero si no, recuerden hacer la modificación en la sentencia select, porque si no, les va a dar un error ahí. Ya tengo definida, ya diseñé mi consulta de SQL, pero ahora tengo que poner esa consulta en el objeto comando. Y aquí está, crea el comando SQL. Te voy a crear mi objeto comando como una instancia de la subclase OLEDB Command. Ya vimos OLEDB Connection, el que maneja la conexión a la base de datos, en una base de datos de Access. Ahora está este OLEDB Command. Miren, ¿qué dice ahí? Obtiene o establece la instrucción SQL o el procedimiento almacenado que se va a ejecutar en el origen de datos. ¿Qué es el procedimiento almacenado? Pues los manejadores creamos lo que se llaman vistas lógicas. Entonces, en lugar de programarlas acá en Visual Basic, pues las utilizamos en el manejador de base de datos, hacemos una combinación de tablas para realizar una consulta cualquiera, las guardamos como procedimiento almacenado, otros lo llaman vistas lógicas, y la podemos administrar aquí en Visual Basic como que fueran una tabla normal. Bien. Entonces, una vez que he creado mi comando, mi OLEDB command, entonces a través de este objeto comando almaceno la consulta. ¿Bien? Esta consulta que yo definí la almaceno en el objeto comando utilizando command text. Entonces, una vez que ya tengo en mi objeto comando, o sea, una vez que ya aquí existe la sentencia select, podemos ir a definir el data adapter, o sea, el adaptador de datos.
Y aquí lo tenemos. Define DA, al DataDactyl le pusimos como nombre DA, como un nuevo objeto de la clase OLEDB DataDactyl. Entonces, creo DA como una instancia de OLEDB DataAdapter. Bien, ahora, el adaptador, recuerden que va a ejecutar la sentencia select que nosotros hayamos diseñado. Así que ocupa dos parámetros. Tiene que saber qué sentencia select va a ejecutar y sobre qué base de datos. Recuerden que conexión maneja lo que es la base de datos y dónde está ubicada. Bien, entonces repito. DataDactyl necesita para ejecutarse saber cuál es la consulta SQL que vamos a ejecutar y también necesita saber sobre qué base de datos la va a ejecutar. Ya dándole esos dos parámetros, el adaptador DA, a través de un método que se llama fill, puede ejecutar esa sentencia SQL. Entonces, en esta línea de código, miren, ¿qué es lo que dice? Agrega filas a dataset o las actualiza para hacerlas coincidir con las filas del origen de datos utilizando los nombres dataset y datatable. ¿Qué significa eso? Fill significa llenar. Entonces, en el lenguaje más sencillo, ¿qué es lo que va a hacer el adaptador? El adaptador va a llenar el dataset con el resultado de la consulta que nosotros definimos acá. Entonces, supongamos que esos datos que nos dieron, con los cuales se quería loguear la persona, son correctos. Digamos que es este primer registro, YF Nazar 1234. Entonces, cuando se realice el select sobre esta tabla, el resultado va a ser este registro, que es el que se coincide. Ese registro es el que vamos a colocar en dataset, o sea, en la memoria. Y es con ese registro que nosotros vamos a trabajar. Entonces, la sentencia select es la que define cuáles son los datos que nosotros colocamos en el dataset. Y como mi sentencia select, yo le estoy haciendo un filtro, un where, ¿verdad? Para indicar que únicamente me interesan el registro o los registros que cumplan esos criterios que definí en el where, ¿verdad? Y en este caso el criterio va a ser únicamente este primer registro. Entonces yo voy como resultado a obtener en mi dataset una tabla que se llama usuarios, pero ya ahora la voy a tener con un registro, que es el resultado de la consulta. Te repito, mi adaptador, utilizando el método fill, va a colocar los datos resultados de la consulta en el dataset. Y aquí yo le estoy definiendo cómo va a llamar a esos datos. O sea, obtuvo una tabla, ¿verdad? Con los campos ID de usuario y clave. Y obtuvo una tabla que está filtrada con estos dos criterios. ¿Ok? Que en el caso de usuarios es únicamente un registro. Entonces ahora yo le estoy definiendo en mi dataset, esa tabla se va a llamar así. Podría cambiarle el nombre. En vez de usuarios pude haberle puesto otro nombre, pero le pusimos el mismo nombre que la base de datos. Entonces, a este punto yo tengo una tabla usuarios en mi dataset que tiene un solo registro si es que hubo una coincidencia, ¿verdad? Porque puedo tener también una tabla usuarios en mi dataset que esté vacía y es porque no obtuvo ninguna coincidencia. Y voy a tener la tabla usuarios original que está en mi base de datos, en donde están registrados todos los usuarios que tienen acceso al sistema. Entonces no se trata de la misma, ¿entienden? Se trata de una copia que yo obtuve a través de un select que realicé. Ok, entonces una vez que yo ya tengo en mi dataset esos datos que necesito,
voy a cerrar la conexión a la base de datos y hago un desconectar. Desconectar es el procedimiento que definimos en el módulo. Bien, entonces, una vez que nos desconectamos, ¿cuáles datos son los que tengo yo en memoria? Los que guardé en el dataset. Vuelvo a repetir. En el dataset yo puedo tener una de dos. La primera, puedo tener una tabla de usuarios con un registro coincidente. ¿Por qué? Porque encontré el registro que coincide con el nombre de usuario y la contraseña de la persona que se quiere loguear. O puedo tener, ¿verdad?, una tabla de usuarios vacía. ¿Por qué vacía? Porque no encontró una coincidencia de usuario y clave. Por lo tanto, no pudo obtener ningún registro. Pero siempre va a haber algo en el dataset, tabla con registro o tabla vacía. Ahora, tenemos que evaluar eso, si en realidad encontró registros, porque solo si los encontró, vamos a seguir adelante con abrir la aplicación. Y eso lo preguntamos de esta forma. Recuerden, ya nos desconectamos de la base de datos. Estamos trabajando con el dataset. Les pregunto, si, ¿verdad?, la tabla usuarios que se encuentra en el dataset a través de dataset.tables, que significa tablas, yo puedo hacer referencia a una tabla específica dentro de mi dataset. Les recuerdo, en el dataset no solamente puedo tener una tabla a la vez, ¿no? Puedo tener las que yo quiera de mi base de datos, dependiendo de la consulta o las consultas que yo realice. Entonces estoy diciendo, si en la tabla usuarios que se encuentra en el dataset, yo hago un conteo de filas, filas equivale a registros. Miren, entonces rounds.count significa contar las filas. Bien. Entonces, si el conteo de filas o registros de esta tabla usuarios es igual a 0, ¿qué va a significar? ¿Se recuerdan? Si yo tengo una tabla vacía, ¿qué es? No se hallaron registros con las características por las cuales yo hice el filtro, el where. Entonces, cuento que va un intento fallido y envío un mensaje, usuario o contraseña incorrecta. Hago un exit sut para salirme del código, ¿no?, para darle oportunidad al usuario de que vuelva a tener otro intento, ¿ok? Pero aquí igual hacemos algo. Si ya llegó al máximo de intentos, ¿qué sucede? Le vamos a decir que ha agotado sus intentos y cerramos. Cerramos la pantalla de login. O sea, no lo vamos a seguir, ¿verdad? Si ya pasó los 3, que siga intentando loguearse. Despasa de los permitidos, cerramos la pantalla de login y ahí él ya no va a poder seguir intentándolo. Ahora, esta parte del else que corresponde a este if. Miren, este if pregunta que si los registros están en 0 de la tabla usuarios de mi dataset. El falso de esta condición, ¿qué sería? Que los registros, que el conteo de registros sea mayor a 0. O sea, ya con 1 cae en el else. Entonces, si se logueó con los datos correctos, si se logueó con, por ejemplo, YFNazar 1234 o se logueó con aflores 1111, entonces voy a tener un registro coincidente. En ese caso, viene acá y dice, bienvenido al sistema. Y es donde muestra el formulario MDI. Entonces, ahí ya se logueó de forma exitosa. Y este pues el catch que podría manejar la excepción de si hubiera algún problema con la base de datos. Simplemente lo que vamos a hacer ahí es imprimir el mensaje que nos da y de esa forma impedir de que la aplicación se cierre abruptamente por cualquier fallo que hubiese en la base de datos. ¿Okay? Y pues ese sería todo el código, porque en cancel simplemente haríamos un close a nuestra pantalla de login. Ese sería todo el código para este formulario para poderse loguear.
Entonces, aquí lo importante es que ustedes vean cuáles son los pasos que vamos haciendo, ¿verdad? Porque estos pasos son los que se realizan para poder hacer una consulta a una tabla de nuestra base de datos. Podemos utilizar estos mismos pasos para hacer una consulta a cualquier tabla. Lo único es que después que nosotros hemos cerrado la conexión a la base de datos, porque ya tenemos los datos en nuestro dataset, ¿verdad? Lo que hagamos con esos datos después ya va a depender del objetivo de el formulario que nosotros estemos codificando. Aquí lo que nos interesaba era saber si obtuvimos registros para permitir el acceso a la aplicación, ¿verdad? En otro formulario vamos a hacer otros procesos con esos datos que obtengamos de la consulta que realicemos. Entonces, cualquier consulta, está el foro para que la realicen, ¿bien? Y el siguiente video, pues entonces sería ya la pantalla de médicos específicamente, en donde manejaríamos dos tipos de consultas. Siempre una consulta a una tabla para verificar que un médico exista en la base de datos, y la otra sería para realizar una consulta general, o sea, que nos muestren todos los registros que existen en una tabla y esos poderlos visualizar a través de un control que se llama Data Grid View. Entonces, por favor, hagan el ejercicio, hagan el formulario, ¿ok? Espero que ya tengan el módulo de conexión hecho. Si no lo han hecho, háganlo y después hacen este. Les voy a pasar el código en un PDF para que no tengan que typearlo y podamos ahorrar tiempo. Que estén bien. Adiós.